su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Disfrutamos de un nuevo día que Dios nos regala. Y qué gozo y alegría nos da que los ojos nuestros pues se hayan abierto para contemplar todavía lo hermoso que hay en este mundo. Cómo este planeta conserva todavía maravillas que hablan de cuán grande es el amor de Dios al haberlo creado. Hoy vamos a buscar a Dios a través del estudio de las Escrituras. Vamos a buscar de ese Dios creador del cielo y de la tierra. Vamos a oírle en su palabra. Vamos nosotros también a hablar con él. Así que bienvenido y bienvenida a este estudio de la lección de la escuela sabática que voy a desarrollar en este día lunes con mi hermano Adán Campos. Buenos días. Buenos días, pastor. Bendiciones. Bendiciones a todos los hermanos que nos están viendo a través de la televisión o escuchándolos en la radio, a través de los diferentes medios. Es un placer estar delante de ustedes y agradezco a Dios por la oportunidad. Y como decía el pastor, cada día es una nueva oportunidad que Dios nos dio para que nosotros podamos corregir ciertas cosas que necesitamos corregir. Y alabado sea el nombre de Dios por la oportunidad que nos da este día. Amén. Bueno, como siempre, vamos a buscar primero al Señor en oración. Amén. Antes de estudiar. Así que, ¿tiene usted la oración? Amén. Vamos a orar. Los que puedan, vamos de rodillas. Querido Padre, queremos darle gracias por este hermoso día, por la oportunidad que nos dio de abrir los ojos y poder, al comenzar, tener un repaso de esta lección, Señor, meditar en su santa palabra para poder continuar las labores del día con su bendición, Señor. Le pedimos que su Santo Espíritu nos dirija, no solo a nosotros, sino a nuestros hermanos que nos estén viendo a través de los diferentes medios, alcancen ellos bendición también. Amén. Le pedimos su dirección, en el nombre y por los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Convenciendo al alma de pecado es la lección para este día. Recuerden que bajo el título Transformaos en esta semana, nosotros estamos viendo cómo el Espíritu Santo participa en esa transformación. Ayer nosotros mirábamos que Él participa haciendo una obra de transformación, empezando por la mente. Pero ahora vamos a ver cómo para que lleguemos a obtener esa transformación, Él busca también convencer al alma de pecado. ¿De qué manera lo hace el Espíritu Santo, hermano Adán? Sí, dice en nuestra lección, la pregunta A, ¿de qué manera el Espíritu Santo convence al alma de pecado? Y nos hace la siguiente referencia bíblica que se encuentra en Juan, capítulo 16, del verso 10 al 8. Y dice la palabra de Dios en Juan, capítulo 16, verso del 8 al 10. Bueno, les leeré del 7 en adelante. Dice la palabra de Dios: Empero os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os lo enviaré. Y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí, y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Bueno, le voy a leer el 11 y dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Y es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le parece a usted esta obra de convicción que el Espíritu Santo realiza en nosotros? Es como dice la pregunta en la lección: ¿de qué manera el Espíritu Santo convence al alma? Y dice que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, es el que nos da el conocimiento en que nosotros estamos fallando, pastor. Él nos da esa luz que nosotros necesitamos para saber qué es lo que hemos hecho mal y cómo necesitamos cambiar esto, cómo necesitamos nosotros buscar de Dios para que Él nos ayude a hacer las cosas de manera diferente que agraden desde la perspectiva de Dios.
Interesante que la convicción del Espíritu Santo está en tres direcciones. Amén. Una, convencernos de pecado. Otra, convencernos de justicia. Y la otra, convencernos de juicio. Juicio. ¿Qué significa esto? Oh, hermanos, la primera, convencerme de que soy un pecador. Convencerme de que he fallado. Convencerme de que he pecado. Convencerme de que realmente soy digno de la muerte eterna porque he transgredido los mandamientos de Dios. Hermanos, reconocer que uno es pecador, eso solo se puede hacer por medio de la obra del Espíritu Santo. Miren ustedes cómo el Espíritu Santo convence el alma de pecado, haciéndole sentir su pecaminosidad, haciéndole ver cuán grave ha sido su falta. Hermano Adán, nosotros podemos verlo en la vida práctica, ¿no es cierto? Cuando por alguna razón fallamos, ¿qué inmediatamente sentimos? Y ya inmediatamente nosotros sentimos ese remordimiento en nuestro corazón de que hemos fallado a Dios. Pero cosa interesante, pastor, que, por ejemplo, cuando uno está en el mundo, muchas veces comete cosas malas y no le importa, a uno le da igual. Lo hizo, pero cuando uno está en los caminos de Dios y uno sabe lo que a Dios le agrada, cuando uno hace algo que no está bien, inmediatamente el Espíritu Santo no lo deja en paz en su conciencia. Uno dice, oye, fallaste, tienes que buscar el perdón de Dios. Esa es la diferencia entre alguien que conoce el amor de Dios, que ha aceptado a Jesús como su Salvador, y entre una persona que no tiene el temor de Dios en su corazón. Pero interesante que dice que después que le convence de pecado, después que le hace sentir que usted verdaderamente ha fallado, entonces también dice, lo convence de justicia. De justicia. Es decir, le convence de que puede encontrar perdón, puede encontrar justificación, puede encontrar justicia, y esa justicia es Jesucristo. Cómo el Espíritu Santo, hermanos, miren, trabaja para que nosotros seamos transformados. Nos convence primero de que somos pecadores y luego nos convence de que hay justicia para que sea imputada, para que sea acreditada, de manera que podamos aparecer como que si nunca hubiéramos pecado, porque en Jesús somos justificados. Amén. El Espíritu Santo nos pone, hermanos, la convicción de que en Jesús podemos hallar perdón. Pero luego miren ustedes, dice que nos convence de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando después que te ha hecho ver tu pecado y te ha hecho ver que puedes encontrar perdón en Jesús, no quieres, entonces te convence de que también entonces te enfrentarás solo al juicio y que serás prácticamente enjuiciado de todas tus malas acciones. El Espíritu Santo hace que también obtengas esa conciencia de que finalmente comparecerás ante el tribunal de Cristo. Amén. De manera, hermanos, que es un trabajo hermoso el que hace el Espíritu Santo, buscando redimirnos, buscando transformarnos. Gloria a Dios, hermanos, por el Espíritu Santo, que es el que obró para que tú ahora perseveres en los caminos de Dios, que es el que obró para que tú reconocieras la maldición de tu pecado, que es el que obró para que tú encontraras en Jesús a tu Salvador, tu justicia, y es el que obró también para que entendieras que de no querer eso, pues igualmente enfrentarías el juicio tú solo. Amén. Gloria a Dios por el Gloria a Espíritu Santo que hace esta obra tan hermosa de convencernos para que así, hermanos, disfrutemos de una paz, de una transformación, de una salvación y vida eterna. Qué hermoso esto. El don profético creo que tiene más aquí para que entendamos esta obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Amén. Sí, tenemos aquí una lectura del Espíritu de Profecía. Bueno, se encuentra en Review of Herald del 28 de junio de 1898 y dice: el corazón es tocado y compungido
La confesión penitente despeja la atmósfera moral del alma y despierta santos principios. La gracia subyugadora de Cristo entra en el corazón. Los pecados son vistos a la luz en que Dios los ve y son confesados y son perdonados. Pero ¿quién obró eso? El Espíritu Santo. Exactamente. Es como vemos nosotros, pastor, ¿cuál es la función del enemigo? El enemigo lo que hace es que viene a ti y te dice, oye, tú eres el más vil, perverso pecador, tú ya no tienes perdón de Dios, tú estás perdido. Pero el Espíritu Santo viene y nos dice lo contrario. Oye, tú has caído, tú has pecado, pero nosotros tenemos justicia. Tú puedes encontrar la justicia en el sacrificio que Cristo ha hecho por ti. Y si tú aceptas este sacrificio, el Señor tu Dios te perdona tus pecados y tienes la oportunidad de vida eterna. Sí. Vemos los dos principios opuestos en los que estamos confrontados a diario en nuestra vida. Y qué interesante, porque dice que los pecados son vistos a la luz en que Dios los ve. Amén. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo ha obrado en nosotros. Amén. Bueno, ¿y cuál es la respuesta piadosa a la reprensión del Espíritu? Cuando el Espíritu de Dios viene a obrar en nosotros esta convicción, hermanos, ¿cuál es la respuesta de la persona que se deja guiar por el Espíritu, que permite al Espíritu que haga esa obra de convicción en él? ¿Cuál es la respuesta piadosa de esa persona? Sí, dice, esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, Hechos capítulo 2, verso 37. Y dice en la palabra de Dios, dice Hechos 2:37, entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y vemos, si nosotros vemos, pastor, en el contexto que está dicho esta lectura que acabamos de tener, esto ocurrió allá en el Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, y entonces la gente oía a todos los discípulos hablar en diferentes lenguas. Dice que ellos estaban atónicos. ¿Cómo era posible? Dice, si ustedes van al relato bíblico, había tantas naciones ahí, había como unas 12 lenguas diferentes, y dice que todos los oían hablar en su idioma. Y algunos decían, estos están borrachos. Yo nunca he sabido, pastor, de una persona que tome y empiece a hablar en inglés, en francés, en inglés. Eso se me hace... ¿Cómo llegaron ellos a esta conclusión? Pero más sin embargo, Pedro se levantó y dijo, no, perdón, dice, estos hombres no están borrachos, sino que ha sido cumplida la promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Y les da un sermón ahí del grande sacrificio que Cristo Jesús vino a hacer para pagar los pecados de ellos mismos. Que el Señor mismo dice que es de la casa del linaje de David, y cómo Dios lo levantó de entre los muertos, dando testimonio que aceptaba el sacrificio que él había hecho. Y a estas personas, al escuchar este tremendo sermón que dio Pedro con la ayuda del Espíritu Santo, dice que al escuchar todos esos sacrificios que Jesús había hecho, la provisión que había dado para los hombres pecadores, dice que ellos se compungieron de corazón y hicieron la pregunta, hermanos, ¿qué haremos? Sé que cuando el Espíritu Santo lo redarguye a uno de pecado, viene la convicción en su corazón, ok, soy un pecador, ¿qué debo de hacer? Pero si usted nota, la pregunta dice, ¿cuál es la respuesta piadosa a la reprensión? Y si usted ve, nosotros leímos el 37. El 37. Pero en el 36, mire usted la reprensión. En el 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Aquí está la reprensión. Amén. El Espíritu Santo, por medio de su siervo, le dice a estas personas, ustedes lo crucificaron. Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y cuando oyeron eso, dice que se compungieron de corazón. Fueron traspasados de dolor. Hermanos, el Espíritu Santo los reprendió.
El Espíritu Santo les hizo ver cómo realmente habían dado muerte a Jesús. Y eso los compungió, los traspasó de dolor. Y dijeron entonces, ¿qué haremos? Es decir, si somos reos de muerte entonces. Hemos pecado. Hermanos, el Espíritu Santo nos reprende. El Espíritu Santo hace esa obra de reprensión para que nosotros seamos conscientes de la gravedad de nuestro pecado. Cuando el Espíritu Santo le dijo a estos hombres, Jesús a quien vosotros crucificasteis, sintieron aquel compungimiento, sintieron aquel traspaso de dolor por haber hecho aquello. Hermanos, la respuesta piadosa a aquella reprensión de parte de los que habían pecado fue, ¿qué haremos? Es decir, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para remediar esto? ¿Hay algo que nosotros podamos hacer para que este pecado no nos sea imputado? Y así nosotros vemos que hay otro texto que nos permite ver sobre esta respuesta piadosa a la reprensión. Sí, también tenemos aquí en Proverbios, capítulo 9, verso 8. Y dice la palabra de Dios, no reprendas al escarnecedor porque no te aborrezca. Enmienda al sabio y te amará. Ve usted, pastor, que hay muchas personas que a veces uno llega y les dice estas cosas y le habla en los pecados que ellos están, y en vez de aceptar la represión se enojan, pastor. Mire lo que hicieron con Jesús, lo crucificaron y lo mataron. ¿Se imagina? Sí. Qué tremendo y cierto es este verso bíblico. Dice, si reprendes al escarnecedor, porque él te aborrezca. Mas si tú reprendes a un sabio, dice que él te amará, porque dice que el sabio ama la reprensión y acepta el mensaje. Es muy interesante, no sé si va a comentar algo o vamos al... No, vamos al don profético a ver cómo aquí nos amplía más. Mire lo que dice en el don profético, en Testimonios para la Iglesia. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 284. Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse en contra del humilde instrumento. Es Dios y no un mortal sujeto a error quien habla para salvarlos de la ruina. Es muy interesante, no sé, yo muchas veces he escuchado personas que dicen, el pastor enamorado es muy agresivo en sus sermones, es muy inquisidor, pero no es él el que está hablando, sino que Dios está hablando a través de él. Dice que no es el instrumento humano el que nos está dando la reprensión, sino el mismo Dios, pastor. Y hay momentos en que se tiene que ser así, pero no porque uno quiera. Porque usted cree que Pedro, él quería decirles, ustedes lo mataron, al que ustedes crucificaron. ¿Usted cree que él quería decírselos? Le aseguro que Pedro, humanamente hablando, hubiera evitado ese tipo de confrontación, hubiera evitado ese tipo de expresión, porque eso lo que acarrearía para él iba a ser pues una reacción a lo mejor temeraria en su contra. Sí. Pero cuando el Espíritu de Dios está obrando, da el valor para la amonestación, da el valor para la reprensión, y por lo tanto él lo hizo guiado por el Espíritu Santo. Amén. Sin embargo, la aplicación que usted hace hoy, pues creo que es válida por el hecho de que también Dios ahora sigue reprendiendo a las personas. Lo hace a través de los siervos que Él escoge para predicar su palabra. Pero allá la persona que lo toma personal, allá la persona que la emprende contra aquel que está reprendiendo, olvidándose que cuando llegó allí, llegó a oír palabra de Dios. Amén. Y si como resultado del estudio viene una aplicación de reprensión, pues solamente, hermanos, lo que queda es ser humilde y aceptar, pero no enojarse, no levantarse contra este que está hablando de parte de Dios. Dice Amén. Que es Dios y no un mortal sujeto a error quien está hablando para salvarlo de la ruina. Amén. Si no hubiera hablado, hermanos, Pedro como habló,
pues entonces no hubiera dicho la gente, ¿qué haremos? Pero fue necesaria la reprensión para que la gente entendiera. Y allí entonces vino la reacción. Hermanos, no nos molestemos. No nos molestemos con los mensajes que Dios nos pone los sábados en la iglesia, con los mensajes que Dios manda. Dios, miren, va a hablarles de diferentes maneras, porque Dios tiene a personas con estilos diferentes, pero en esos estilos diferentes Dios pone la palabra, pone su verdad. Amén. Tenemos un Juan el Bautista, cómo hablaba. Y nosotros vemos que tenemos un Pablo, un Pedro, y vemos personalidades distintas. Pero en esos estilos distintos de personalidad, Dios estaba hablando a las personas. Así que, hermanos, ante la reprensión, mejor hagamos como hicieron aquellos en el Pentecostés y humildemente digamos, ¿qué haremos entonces? Es decir, reconozcamos el pecado. ¿Qué sigue diciendo el don profético? Dice, no agrada a la naturaleza humana recibir reprensiones, ni puede el corazón del hombre que no está iluminado por el Espíritu de Dios comprender la necesidad de reprensión o la bendición que ella está destinada a reportarle. Muchas veces cuando alguien nos pone el dedo en la llaga, nosotros nos molestamos y no discernimos cuál es la bendición que Dios nos está dando a través de esta reprensión, pastor. Exacto. Es muy curioso eso. Y dice, mire, en la medida que el hombre cede a la tentación y participa del pecado, su mente se entenebrece. Tremendo. No quiere aceptar su condición y se hace un gran daño. Yo creo, hermanos, que nosotros aquí tenemos que hacer un análisis de cuál es nuestra actitud cuando Dios habla a través de su palabra y cuando Dios habla por medio de esos mensajeros que pone para reprendernos. Hay que ver cómo anda nuestra actitud, hermanos, porque si nuestra actitud es de rechazo, cuidado, dice que la mente se entenebrece. Es decir, hermanos, ya no funciona para efectos de salvación, sino que para efectos de perdición. Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros podamos meditar. ¿Y cómo yo reacciono? ¿Qué es lo que yo realmente ando buscando en la iglesia? Que me digan lo que yo quiero oír, que me hablen de la manera como a mí me gusta que me digan las cosas, o que Dios me hable en los términos como Él haya puesto en aquel siervo que está allí usando para predicar. Es bueno analizar, hermanos, cuál es nuestra actitud. ¿Qué sigue diciendo el don de profecía? Dice, cuando dice que el alma se entenebrece, dice, se pervierte el sentido moral, se desprecia las amonestaciones de la conciencia y su voz se oye cada vez con menos claridad. Tremendo. Pierde gradualmente el poder de distinguir entre lo correcto y lo erróneo, hasta llegar a no tener un verdadero sentido de su posición delante de Dios. Tremendo, qué tremendo. Y uno a veces es bien ignorante, ¿no? En su manera de reaccionar y no ve el gran daño que se hace. Yo creo que, miren, hermanos, yo voy a atreverme a dar un consejito. Cuando tú sientas que el predicador con la palabra de Dios te golpeó, es cuando más deberías de salir por la puerta donde el predicador está despidiendo a la gente y darle la mano. Es cuando más deberías de hacerlo. Pero si tú por enojado, si tú porque te sentiste aludido, escoges pues irte molesto y mucho menos quererle darle la mano, oh hermanos, mira qué daño el que tú estás haciéndote. Por eso, mira, la próxima vez que sientas que el sermón te golpea, que sientas que la palabra te sacude, que sientas que te hacen ver tu condición con la Biblia, aunque no te guste, pasa por la puerta donde está el predicador, dale la mano, deséale bendición, porque te amonestó, te habló de parte de Dios. Amén. Te doy ese consejo.
para que de esa manera tu mente no se entenebrezca. ¿Qué te parece? Amén. ¿Qué sigue diciendo? Dice, Dios nos ha dado suficiente evidencia para que todos aquellos que lo desean pueden convencerse del carácter de los testimonios. Y habiéndolos conocido como de Dios, es su deber aceptar la reprensión. Dice, aunque no vean ellos mismos la pecaminosidad de su conducta, si comprendiesen plenamente su condición, dice, ¿qué necesidad tendrían de ser reprendidos? Por el hecho de que no la conocen, dice, Dios se las presenta para que puedan arrepentirse y reformarse antes de que sea demasiado tarde, pastor. Interesante, ¿no? ¿Sabe que yo prefiero que en aquel día los hermanos, por ejemplo, de la iglesia de Advenimiento, cuando llegue ese día, hermanos, que nos toque ya dar cuentas ante Dios, cuando llegue el momento ya decisivo, donde el mundo quede separado en dos grupos, entre los que se van a salvar y los que se van a perder para siempre, yo prefiero que los que se salven digan, me acuerdo cuando ese predicador amonestaba fuertemente y gracias a esas reprensiones yo decidí hacer reforma, decidí cambiar, decidí someterme a la voluntad de Dios. Yo prefiero, hermanos, que digan eso de que este predicador bravo, como dicen algunos, que había en esa iglesia de Advenimiento, sus amonestaciones, pues finalmente me ayudaron a que comprendiera mi situación delante de Dios. Prefiero que digan, hermanos, allí, que pues era tal vez un bravo, pero que les ayudó a que vayan a decir, no, allí en esa iglesia, allí nunca amonestaban, allí nunca reprendían el pecado. Allí yo llegaba con mi doble vida, allí yo llegaba todo el tiempo, pues en mi pecado, y finalmente estoy perdido, porque ese pastor todo el tiempo me daba sermoncitos light, sermoncitos suavecitos, sermoncitos donde no amonestaba, y por último, miren, aquí estoy perdido porque nunca nadie me amonestó en el nombre de Dios. Amén. Hermanos, miren qué tremendo, antes que sea demasiado tarde, dice, antes que sea demasiado tarde, hay que aceptar la reprensión, porque esa nos va a llevar al arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo quiere transformar la vida de alguien, hermanos, reprende del pecado. Esa obra de convicción va acompañada de reprensión. Amén. Pero aceptémosla, porque es porque Dios quiere cambiarnos, porque es que Dios quiere transformarnos. Oh, gloria a Dios por los mensajes de reprensión que nos da su Santo Espíritu. Amén. Y tan pronto como somos reprendidos, hermano Adán, a causa del pecado de nuestra vida y deseamos cambiar, ¿qué debemos recordar? Sí, aquí tenemos unas referencias que nos ayudan, que se encuentran en el libro de Isaías 55:7. Tenemos 3 lecturas bíblicas. Bueno, Isaías 55:7 dice la palabra de Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar, pastor. Aquí nosotros vemos entonces que lo primero que tenemos que recordar es de que Dios es misericordioso. Amén. Y que toda reprensión, Él también la hace por su misericordia. Debemos recordar de que Dios, junto con la reprensión, también nos da su perdón. Amén. Él dice que hoy es el tiempo que debemos buscarlo. Hoy es el tiempo en que Él puede ser hallado. Hoy es el tiempo en el que podemos nosotros hallar esa misericordia, hallar ese perdón. No se nos olvide que junto con la reprensión viene también la misericordiosa obra de Dios en otorgarle el perdón a aquel
que está siendo reprendido. Amén. Dios es amor. Dios reprende, pero al mismo tiempo Él otorga misericordia. Amén. Tenemos otra lectura. ¿Tú? Perdón, Oseas 6:1, sí. Venid y volvamos a Jehová, que Él, venid y volvamos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. ¿Qué piensa usted de esto que en el contexto de la reprensión también Dios hace? Sí, pero ve como dice aquí, Él arrebató, pero ¿de dónde nos arrebató? Dice que estábamos en las garras de Satanás, en las fauces del lobo. Dice que Jehová nos arrebató del cautiverio en que nosotros estábamos y sanó nuestras heridas. ¿Cuáles son las heridas que nosotros tenemos? Todas las heridas que nos causa el pecado, porque cada vez que nosotros cometemos pecado, dice que estamos transgrediendo nuestros propios cuerpos. Y luego dice, nos curó, hirió y nos vendará. Ujú. Así que nosotros vemos que Dios al mismo tiempo que reprende, al mismo tiempo también Él venda, Él Amén. cura, Él prácticamente pone bálsamo. Es decir, el Señor nos reprende y al mismo tiempo nos da su amor. No se nos olvide que en medio de toda reprensión, allí también está el grande amor de Dios. Aquí nosotros miramos que Él cura y Él venda. Es decir, el Señor, al mismo tiempo que tal vez nos golpea a través de su palabra, al mismo tiempo nos dice que somos la niña de sus ojos, Amén. que somos sus hijos, que somos algo como un especial tesoro para Él. Amén. Y hay otro texto más, ¿verdad? Es el de Sí, 1 Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Qué le parece? Wow, esto es lo más lindo, pastor. ¿Se imagina? Nos limpia de toda nuestra maldad. Siempre me recuerdo yo cuando está Josué delante de Dios intercediendo por el pueblo, el sacerdote, y estaba el acusador ahí a la par de él, reclamándole que con qué caras él podía estar delante de Dios intercediendo por el pueblo. Dice más, sin embargo, Jesús da una orden y dice, quitarle sus ropas viles y vestirle con ropas de gala. Ese manto precioso que Dios nos promete a todos nosotros, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos limpia y nos presenta delante de Dios como que nunca hubiéramos hecho nada malo, pastor. Así es. Qué amor de Dios, sinceramente. Así que nosotros podemos ver entonces que en medio de toda reprensión a causa del pecado, no debemos olvidar de que también eso tiene un propósito redentor, tiene un propósito de salvación, porque finalmente dice que al que hubiere pecado, el Señor le perdonará si se aparta, si los confiesa. Amén. Así que de esta forma nosotros vemos que no solo es reprensión la que Dios dice que está dispuesto a hacer para que cambiemos, sino que también hay misericordia y hay perdón. Hermanos, el don de profecía en Patriarcas y Profetas, páginas de 186, tiene algo más en relación con esto. ¿Qué le parece si lo lee? Sí, y dice el don profético en la página 786, quien quiera que bajo la reprensión de Dios humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por fe las promesas de Dios, hallará perdón. Amén. Y así de esta manera, el Espíritu Santo hace la obra de convicción en todas las almas acerca de la pecaminosidad
que pueda haber, lo hace de esta manera, reprendiendo, pero al mismo tiempo amando, perdonando, ejerciendo misericordia. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude para que esto ocurra con nosotros hoy. Esto ocurra con nosotros de ahora en adelante. Porque en la medida en que esto suceda, hermanos, la transformación será una realidad. Nuestras vidas serán completamente transformadas. Amén. Creo que llegó el momento para orar y pedirle a Dios que esto, el Espíritu Santo lo haga hoy mismo. ¿Qué les parece? Vamos a Amén. arrodillarnos y vamos a orar. Gracias, Padre, porque no cabe duda que en tu grande misericordia y en tu grande amor has obrado en nuestra vida, haciéndonos ver la gravedad de nuestro pecado. Amén. Al punto, Señor, de que necesitemos de un Salvador que nos pueda justificar. Y de no querer esto, pues que comprendamos también que hay un juicio que nos espera. Pero todo esto, Padre, hermoso es saber que lo haces a través del Espíritu Santo. Haciendo todo esto, Señor, en nuestra vida, en nuestra alma. De manera que hoy te damos gracias, porque hemos llegado aquí a conocer de ti y hemos caminado este tiempo por tus sendas. No cabe duda que ha sido por la obra del Espíritu Santo. Amén. Ha sido el Espíritu Santo que un día nos convenció de pecadores. Un día nos convenció cuánto habíamos fallado, cuánto te habíamos ofendido. Un día el Espíritu Santo nos presentó a Cristo como nuestra justicia. Oh Padre, y cuando el Espíritu Santo también nos presentó acerca del juicio, qué hermoso fue que nos indujo para aceptar la justicia de Cristo y hacia ahora estar justificados por la fe. Gracias, porque esta es la obra maravillosa de tu Santo Espíritu. Amén. Pero Padre, sabemos que Él hace esta obra reprendiéndonos. Esta obra de convicción lo hace haciéndonos ver nuestra maldad, nuestra pecaminosidad. Si eso significa reprender, oh Señor, pues aceptamos esa reprensión. Sabemos, Señor, de que hoy tú lo haces a través de los mensajes, a través de los mensajeros que eliges para que tu pueblo entre en razón y reconozca su pecado. Señor, ¿cuántas veces nos hemos molestado algunas veces con el predicador? Ya no queremos inclusive ir más a esa iglesia, ya no queremos más escuchar ese predicador, porque nos incomoda. Pero cuánto, Señor, allí estamos rechazando al Espíritu Santo que está usando a ese predicador para hacernos ver nuestra condición. Amén. Perdónanos, Señor, por esa actitud. Y te rogamos que no sigamos más en esa conducta y que más bien apreciemos los mensajes de reprensión que puedan venir de los labios de esos tus siervos que amonestan a tu pueblo en nombre tuyo. Por favor, te rogamos que nos ayudes para que antes que sea demasiado tarde, las reprensiones que puedan venir de tu palabra a través de tus siervos, oh Señor, hagan una obra en nosotros de arrepentimiento, de convicción y de abandono del pecado. Amén. Padre, cuánto te damos gracias, porque en medio de todo mensaje fuerte, en medio de toda reprensión, también hay amor, hay misericordia, hay perdón para nuestros pecados. De manera, Señor, que en esta hora venimos a ti para decirte, perdónanos, Señor. Venimos a ti para decirte, pasa por alto nuestra ofensa, oh Padre, y danos tu perdón ahora. Y ayúdanos de ahora en adelante a aceptar las reprensiones de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.